Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pete Bay. Lo hacen al lado de sus amigos basados en el libro. Debido a los efectos del alcohol, Bay se quedó dormido tan pronto como su cabeza tocó la almohada, pero cuando Bay dormía profundamente, de repente sintió como si alguien se hubiera metido en la misma manta que él. El calor de esa persona irradiaba tanto que podía sentirlo, y se puso aún más caliente cuando el intruso lo abrazó por detrás, hasta que sus cuerpos estuvieron muy cerca el uno del otro. No importa cuán fuerte fuera el olor a alcohol proveniente de esa persona, todavía no era lo suficientemente fuerte como para cubrir su olor familiar. Bey inmediatamente se dio cuenta de que la persona que ahora lo abrazaba era Charlie. Ese niño mimado parece que está borracho. Y eso probablemente se debía a que estaba tan borracho que parecía haber olvidado que estaba peleando. O no puedo evitarlo porque tenía muchas ganas de abrazarlo. Olor. Bey susurró suavemente mientras el joven alfa hundía su rostro en el hueco de su cuello y deliberadamente dejaba que su aliento caliente golpeara su piel. Charlie no respondió, pero alguien más hizo algo que hizo que Bey se congelara cuando una mano grande se deslizó por su abdomen antes de apretarlo suavemente, antes de que sus labios besaran la parte posterior de su cuello. Mientras sus caderas se movían rítmicamente, el toque hizo que Bey se diera cuenta del endurecido del niño. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás tan duro? Charlie, Bey llamó a otra persona en voz baja. Su cuerpo comenzó a debilitarse debido a la estimulación de Charlie, pero cuando se da cuenta de que hay otras dos personas durmiendo en la cama junto a ellos, la emoción hace que Bey sea aún más intenso de lo que debería ser. ¿Puedo hacerlo? La voz del joven era ronca. Su respiración era más fuerte de lo habitual debido a las emociones que se habían ido acumulando desde el principio. Afuera, no puedo evitarlo. ¿Qué te pasa? Por favor, Pitbay. De lo contrario, definitivamente moriré. Charlie le suplicó como le había pedido antes, pero curiosamente, Charlie nunca antes había sido así. No importa cuánto quisiera, siempre se lo guardaba para sí mismo. Nunca había expresado sus deseos con tanta claridad como ahora. Además, ahora Charlie parece querer hacerlo tanto que no puede controlarse. Ve despacio, ambos se despertarán, dijo. Ve susurró suavemente, lo que fue una aprobación formal para Charlie. La figura alta que apenas podía soportarlo inmediatamente se desabrochó los pantalones. Le temblaban las manos, pero tuvo que controlarse para seguir sus órdenes. Y tan pronto como se eliminaron las inhibiciones, el joven alfa rápidamente sacó su e inmediatamente la colocó entre las piernas de Babe. Aprieta las piernas con fuerza, dijo en un susurro el hombre alto, y Babe lo hizo con facilidad. Aunque no esté puesto en su lugar habitual, pero su felicidad no disminuyó en absoluto. Seguía siendo tan emocionante y apasionado como antes. Y más que eso, estaba más que nunca por el hecho de que no estaban solo ellos en la habitación y sus dos amigos estaban durmiendo en la cama. Mientras Baker se acuesta en la pequeña almohada al lado de la cama, deja que el chico le frote entre los muslos. Ahora no son diferentes de las personas que tienen relaciones. Bey levantó la mano para taparse la boca e hizo todo lo posible para no emitir ningún sonido, pero fue muy difícil porque sus partes se frotaban entre sí tan rápido que sentía un hormigueo. Cuanto más se movía Charlie, más lo deseaba. Incluso creía que alguien más limpiara el exterior porque no parecía suficiente para él. No hagas ningún susurro, dijo Charlie, sin aliento. Tus amigos están a punto de despertarse. ¿Quieres que lo vean? No, o debería simplemente mostrarlo.